Vamos a comenzar entonces. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este webinar acerca de que vamos a plantear el tema de inteligencia artificial en educación, desafíos y oportunidades. Soy José Luis Carrasco Sáez, soy académico del Departamento de Electrónica e Informática, formo parte del grupo de investigación de ANAIRE acá en la universidad, en el ámbito de la línea de informática educativa, y también soy profesor colaborador del doctorado en inteligencia artificial. Y además, soy el director académico de este diplomado, que ya tienen régimen en una primera versión y ya estamos prontos a comenzar con la segunda versión el 27 de noviembre. Quiero partir mostrándoles algunos videos, miren, para que vayamos contextualizando algunas cosas. Pero antes de eso, partamos con un pequeño ejercicio. Si yo les dijera mostrar una palabra, ¿qué palabras pueden venir después de la palabra feliz? Si podrían poner en el chat, ¿qué podrían escribir ahí? Por ejemplo, feliz día, feliz Navidad, feliz año, etcétera. Podríamos comenzar a predecir ciertas palabras, ¿cierto? Feliz cumple, como nos dice María, feliz Navidad, Diego. Y también si está lloviendo y podríamos comenzar a predecir distintas palabras en esta adivinanza. Y posiblemente, si este ejercicio lo repitiéramos muchas veces, seríamos capaces de predecir con cierta certeza cuál sería la palabra que alguna persona que se integre posteriormente a esta charla, a este chat, vaya a decir. Entonces podríamos adivinar eso en un pequeño ejercicio. Ahora, les planteo esto haciendo un poco un símil de cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Específicamente, por ejemplo, les decía que, déjenme volver acá, que de esta manera funciona la IA generativa, pero por supuesto con analizando muchos millones más de parámetros que nosotros. Por ejemplo, la última vez que hice este ejercicio estábamos alrededor de los 175.000 millones de parámetros. ¿Qué significa eso? Que es como si 175.000 millones de veces escribiera la palabra estoy feliz o está lloviendo y. Entonces imaginen la capacidad de cómputo que tienen estas herramientas para poder predecir lo que viene a continuación. Y por eso tenemos la sensación de que nos entregan respuestas bastante precisas que por supuesto nosotros tenemos que analizar para poder saber si eh, qué grado de certeza tienen o no. Imagino que todos o la gran mayoría de quienes están hoy día aquí conectados han usado alguna inteligencia artificial generativa. ¿Hay alguien que no la haya usado? Imagino que todos, o al menos conocen o están al tanto de cómo esto ha irrumpido y la importancia que tiene entonces que podamos comprender un poco cómo funciona. Y esta imagen que está acá representa la frase de un filósofo canadiense, Marshall McLuhan, que nos dice que primero nosotros construimos las herramientas y luego las herramientas nos construyen a nosotros. ¿Qué les parece esa frase? ¿Están de acuerdo o no? Decir ser que eso no es tan nuevo en nuestra historia como seres humanos. O sea, siempre hemos convivido con tecnología, pero la gran diferencia es que este cambio hoy día es mucho más rápido. Por ejemplo, ustedes quienes a fines del siglo XX, no sé si recuerdan cosas como esta. Windows 95, Turbo Pascal, el sistema operativo DOS, el chat IRC. No sé si alguien lo ocupó alguna vez o no. Ese era nuestro Instagram de fines del siglo XX. Altavista, ¿alguien ocupó el navegador Altavista o fui el único que lo ocupó? Este celular, que si ya nos podía enviar un mensaje de texto, era algo bastante evolucionado para esa época, a principios del 2000, y en el cine que teníamos Titanic y Matrix. Bueno, y por supuesto, este entrañable dispositivo, este cassette que
también nos permitía entretenernos escuchando música. Entonces, este era el escenario a fines del siglo XX, un escenario entre analógico y digital. ¿Por qué les muestro esto? Porque solo, solo han pasado 25, 24 años y miren lo que tenemos hoy día. Inteligencia artificial, robotización, Internet de las cosas, realidad aumentada, la computación en la nube, el metaverso, la próxima revolución que será la computación cuántica y, por supuesto, también la inteligencia artificial generativa. Tan solo, tan solo en 25 años. Y yo les pregunto si alguno de nosotros, a principios del 2000, visualizaba que este iba a ser el escenario 25 años después. Yo no lo imaginaba. Creo que era bastante difícil visualizar todo el avance que iba a tener la tecnología en tan poco tiempo. Entonces les pregunto, si volviéramos a hacer esta reunión 25 años después, ¿qué, qué cosas podríamos poner acá? ¿Podemos visualizar o podríamos aventurarnos a predecir cuáles son las tecnologías que van a estar presentes en 25 años más, viendo lo que pasó en el último cuarto de siglo? Yo creo que ese es uno de los principales retos. O sea, cómo nos vamos adaptando a este cambio tecnológico que, como les mencionaba, si bien siempre hemos convivido con tecnología, una de las grandes diferencias es que es la velocidad de irrupción de esta tecnología, no solamente la velocidad de irrupción, sino que también cómo van haciendo que las sociedades vayan eh, adaptándose más rápido a esas tecnologías, obligándonos a que nos adaptemos de manera más rápida. Entonces, este es un primer punto importante, yo creo, y en general no estamos tan preparados porque estas tecnologías van evolucionando mucho más rápido, por ejemplo, que el propio sistema educativo, con todas las reglas que, que tiene. Entonces, es un primer punto a considerar dentro de este análisis. Vamos bien hasta ahí, me pueden ir interrumpiendo o dejando algún comentario en el chat y después lo leo, por favor. Entonces, miren, creo que es importante visualizar que estamos en, creo que dejé de compartir, estamos siendo testigos de, del avance de una IA que es capaz de rediseñarse a sí misma para ser más capaz y usar esa capacidad mejorada para rediseñarse aún más. Y esto nos podría llevar a una explosión de inteligencia. Ya vamos a ver qué es lo que entendemos por inteligencia. Algunos autores esto lo denominan como una singularidad, con una la inteligencia artificial rápidamente sobrepasando el conocimiento humano, yendo más allá de nuestro control. No sé si concuerdan conmigo en eso de que qué tan lejos o qué tan cercanos estamos de esta singularidad o qué qué tanta capacidad de cómputo tiene la IA para eh, en muchos trabajos en los que ya nos sobrepasan. Entonces nosotros podríamos preguntarnos en qué seguimos siendo buenos como seres humanos, considerando que al menos en temas de cómputo es muy poco probable que podamos, o sea, no somos mejores que la IA. Esto se refleja muy bien en este libro, que si bien se escribió el año 2005, nos plantea cómo, posiblemente e inexorablemente, la biología y la tecnología podrían unirse en un cruce que no tenemos tan claro cuáles podrían ser las consecuencias, pero que este autor, Ray Kurzweil, plantea con el concepto de singularidad. Ahora, cuando escribió este libro, esta singularidad la planteaba para el año 2050, pero este año actualizó este libro y le puso la singularidad está más cerca. Porque yo creo que en este autor visualizaba la rapidez de los cambios tecnológicos que le estaba mencionando. Entonces, este es un primer punto de análisis, la velocidad de el avance tecnológico y cómo las sociedades van haciendo frente o adaptándose
a estos avances, especialmente lo que nos convoca hoy día, que es en el ámbito de la educación. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario hasta ahí con respecto a esta evolución tecnológica. Ahora, mientras todo esto ocurre, les quiero mostrar algunos videos para que también veamos qué está pasando hoy día en distintos lugares del mundo con respecto a cómo estamos consiguiendo la educación. Miren, primero voy a partir con este video de TikTok. Un segundo, se los comparto inmediatamente. En que un estudiante está en una sala de clases y plantea lo siguiente. ¿Se ve? Sí, sí se ve. La universidad cambió mucho. Resolví la tarea de hoy en 5 segundos y todo gracias a este sitio. Quédate hasta el final para saber cómo. Puedes subir una foto de lo que sea y te dará explicaciones para ti. Tu tarea hecha en 10 segundos. Guarda este secreto con los alumnos. La universidad cambió mucho. Guarda este secreto con los alumnos. Entonces, el profesor está hablando y el estudiante ahí mismo está viendo lo que el profesor está diciendo y pueden tener en tiempo real la respuesta. ¿Cómo enfrentamos eso? Ese es un ejemplo. Y ahora les voy a mostrar otro de una situación que está pasando en Estados Unidos. Les voy a mostrar una parte del video porque lo dejo después disponible en el enlace para que vean que hoy día hay algunos lugares en Estados Unidos en que están haciendo experiencias con inteligencia artificial y los profesores están trabajando como tutores. Me acuerdo si esto lo compartí con Sonia, creo que sí. Ahí sí. Sí. Aquí vamos a ver un trozo del video. Básicamente es una escuela. Online chatbots become more prevalent. Some schools are figuring out how to bring those tools into the classroom. One private school in Austin isn't just letting students use those tools, it's relying on them to teach core subjects. KVU's Darrenisha Heron explains. A school with no teachers? It sounds like a nightmare, but Mackenzie Price, the co-founder of Alpha Private School, says it's actually the wave of the future. What we do have is a lot of adults who are in the room engaging with these kids, working as coaches. So, Mire, en este caso tenemos coaches que van guiando a los estudiantes, pero los estudiantes pasan parte del día haciendo sus actividades con they're inteligencia helping the artificial. kids get clear on like what are some goals that they're working on, what are they doing academically. So how do they learn? The students work one-on-one with artificial intelligence for 2 hours at the start of the day. So it's the educational information that regular schools are also teaching with, but AI apps are feeding them to students at the appropriate level and pace that they need. It goes as far as historical figures explaining their own histories. We believe that education should adapt to every student's unique needs and interests. To basic comprehension quizzes. Fifth grader Byron loves the instant feedback, which he says he didn't get in public school. It explains a detailed explanation of why the correct answer is correct, not just saying, oh, here's your correct answer. You can answer the question this. Bueno, les pregunto, ¿qué tan lejos creen ustedes que estamos de que este tipo de experiencias lleguen al contexto chileno o sudamericano? Guardando por supuesto las debidas proporciones y la contextualización que tenemos en Latinoamérica, pero ¿estamos muy lejos, no? ¿O es algo que pronto va a ocurrir? ¿Qué opinan? Miren, voy a leer aquí un poco los comentarios. Diego dice que está muy cerca de que se adopte en Chile, es muy probable, y yo también estoy de acuerdo, creo que es muy, quizás no en el corto plazo, pero en un par de años esto va a ser una realidad,
con mayor o menor grado de éxito, pero vamos a tener distintos casos de uso para comparar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer que como que esto no existe o hacemos algo al respecto? Por ejemplo, Giovanni nos dice ya está adoptado en la modalidad de estudios online donde los alumnos dan exámenes libres, por ejemplo. Ahora, alguien plantea que es poco probable por la falta de recursos, Marieta, y posiblemente, me voy a referir a eso, esa es una variable que tenemos que considerar. O sea, no es, son hartos factores los que pueden influir en que una herramienta como esta pueda ser exitosa. No es la herramienta en sí misma. Y les voy a mostrar otro video similar, pero ahora de una persona que es la fundadora de Khan Academy, donde está haciendo un trabajo con un chatbot y están estudiando matemáticas. Miren. Is Sal Khan. I'm the founder of Khan Academy, and I'm also the author of a new book about artificial intelligence in education called Brave New Words. And OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this form. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember on the hypotenuse? I'm not totally sure. I think. Now that you've identified all the sides relative to angle. Esta es otra posibilidad de tutores virtuales que también están tomando bastante protagonismo y creo que complementa lo que les consultaba anteriormente. Hay bastantes probabilidades de que esto pronto se comience a implementar en distintas comunidades educativas. Y una pregunta interesante que podemos hacernos es ¿cuál va a ser el rol docente? ¿Cómo creen que cuál va a ser el aporte docente aquí en todo esto? ¿Y qué tan preparados estamos para asumir ese nuevo desafío? Miren, en general, podemos considerar que hemos tenido distintas olas de irrupción tecnológica. Por ejemplo, en 1970 abríamos los cuadernos porque nos iban a dictar los apuntes. En 1990 eran las fotocopias. En el 2005 la diapositiva. En el 2019 los apuntes en Moodle. Y finalmente, hoy abramos ChatGPT y no sabemos qué es lo que viene en el futuro. Entonces, en general nos hemos estado adaptando con la salvedad de que hoy día en el 2023 es mucho más rápido obtener respuestas o no sé si alguien alguna vez conoció esta plataforma que se llama Rincón del Vago y no ocupamos bien esto y solamente queremos respuestas, posiblemente va a ser un símil mucho más sofisticado de lo que en la década del 2000 se conoció como Rincón del Vago. Algunas interrogantes. Algunas interrogantes. Primero, existe
una tensión entre lo humano y lo tecnológico. Estamos redefiniendo cómo hacer esta relación, si o hacemos que los humanos sean más robots o lo tecnológico se humanice. Desde el ámbito de vista educativo, una pregunta interesante es si puede hacerlo la inteligencia artificial. ¿Necesitamos aprenderlo o basta que o nos quedemos con que la inteligencia artificial lo pueda hacer por nosotros? Y eso va de la mano con otra pregunta. ¿Qué pasa en nuestro cerebro si dejamos de leer y escribir? Considerando que hoy día gran parte de las inteligencias artificiales pueden interactuar con nosotros a través de la oralidad. Y la oralidad no es tan rica en cuanto a estructuras gramaticales. Por lo tanto, hay una pregunta importante considerando que leer y escribir son habilidades gramaticales arcaicas que nos permiten complejizar la manera en la que nos conectamos con el mundo. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo distinguir lo que es hecho por una máquina o una persona? Comprender la inteligencia artificial versus utilizar la inteligencia artificial. Y finalmente, ¿qué valor epistemológico tiene las respuestas que nos entrega la inteligencia artificial? Me refiero a que cómo sabemos que lo que está ahí es verdad o no. ¿Quién hace esa curación de contenido? Porque, no sé, podría hacerle la misma pregunta a 3 inteligencias artificiales, posiblemente esa respuesta sea distinta, pero aún así no sé si esta información es verdadera o no. Entonces, ahí hay un rol que es importante que los estudiantes lo consideren, porque finalmente, si no hacemos ese ejercicio crítico, estaríamos en el punto 2, o sea, llegar a esta paradoja de decir que si me nos llega la guía, ¿para qué voy a necesitar aprender? Pero si solamente estamos centrados en eso, posiblemente vamos a estar mermando nuestra capacidad cognitiva. Bien, hablemos un poco de inteligencia artificial, machine learning, inteligencia artificial generativa. ¿Dónde se sitúa esta propuesta que les voy a presentar después de diplomado? Primero, vemos aquí esta imagen, el gran paraguas de la inteligencia artificial, y aquí tenemos distintas subcategorías: machine learning, deep learning, la inteligencia artificial generativa, y aquí están los lenguajes largos de modelamiento como ChatGPT, como una subdimensión de la inteligencia artificial generativa. Ahora, esto comenzó en 1956. La inteligencia artificial lo que buscaba era dotar a agentes con capacidades que emularan o simularan las habilidades de la inteligencia humana. Luego nos dimos un salto hasta 1997, porque en general cuando mezclan estas tecnologías hay diversos desafíos que resolver. Entonces, posiblemente estos saltos van siendo más grandes por eso, porque no tenemos la respuesta, y por eso saltamos de 1956 a 1997. Machine Learning corresponde a algoritmos que permiten a las máquinas aprender de datos y mejorar su desempeño con el tiempo. Y hay 3 grandes categorías: hay aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por reforzamiento. Después, en el 2012, emerge el Deep Learning, que enseñaba a las computadoras a aprender de forma similar a acumularse el cerebro humano a través de redes o conexiones neuronales artificiales. Y finalmente, en el 2001, emerge la inteligencia artificial, 2021, perdón, emerge la inteligencia artificial generativa, que abarca modelos que pueden crear contenido completamente nuevo en diversos formatos, como texto, imágenes, audio, modelos 3D, etcétera, etcétera. Este es un panorama de cuáles son las distintas ramas de la inteligencia artificial y dónde entonces está situada la inteligencia artificial generativa y los lenguajes largos de modelamiento como ChatGPT. Luego, ¿por qué ChatGPT es tan revolucionario? Miren, analicemos un poco cómo funciona la inteligencia artificial tradicional. La inteligencia artificial tradicional, una organización, en general tiene un repositorio propio con millones de datos en un lugar conocido, y sobre ese repositorio tengo una plataforma de análisis, y ahí construyo aplicaciones que me permiten ir tomando decisiones con respecto a esa data.
Y yo no aplico este loop aquí, este feedback, a partir de los resultados que obtengo, en realidad no es inteligencia artificial. Entonces, aquí es importante este feedback. Por ejemplo, yo podría tener un repositorio con una data de estudiantes y quiero saber si qué estudiante va a desertar o a qué estudiante le podría ir mejor o peor, o cómo nos podría ir los resultados, no sé, las pruebas estandarizadas a partir de la data que tengo acá. Entonces, genero modelos, creo aplicaciones para conectarme y por supuesto después yo voy a ir con los nuevos datos, voy a saber qué tan cerca o lejos estuve de esa predicción y vuelvo a alimentar a mi modelo. De esta manera funciona la idea tradicional. Y aquí quiero poner énfasis en que el repositorio, no sé dónde está. En cambio, en la inteligencia artificial generativa, emerge lo siguiente. Primero, no sé dónde están los datos. Cuando ustedes se conectan a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial actual, ¿dónde están los datos? No lo sabemos. En general, están fuera de la organización. Entonces, para interactuar con estos datos, emerge esta capa de lenguaje, de modelos que yo puedo acceder a través del prompting. Y por eso, algo que ha emergido con bastante fuerza es saber cómo aprender a hacer buenos prompts, porque de esa manera yo me puedo comunicar con esta inteligencia artificial. Entonces, sobre esto construyo aplicaciones y voy mejorando mi prompt o el chatbot que he construido en base a esta data y en general no sé dónde está. Por lo tanto, hay dos grandes diferencias entre la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa. La primera es este origen de los datos y en segundo lugar, la arquitectura de la inteligencia artificial. Porque en el caso de la inteligencia artificial generativa no tenemos tanto acceso a esta arquitectura, sino que nuestra principal relación es a través del prompt. Y por eso emerge todo este mundo del prompt engineering, por ejemplo. Y también hay distintos desafíos filosóficos que creo que también es importante tenerlos bajo análisis, como por ejemplo, si es la inteligencia artificial o no una forma de vida, que alguna vez podrá tener conciencia de sí misma y podrá modificar completamente nuestra cultura y tomar el control, considerando que nosotros debemos ser una de las primeras generaciones que estamos sometidos a artefactos culturales que no han emergido de de nosotros, sino que han emergido a partir de la inteligencia artificial. Y otro aspecto muy importante es la inteligencia humana versus la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bien, voy aquí a poner una pequeña definición de qué es la inteligencia humana. Cualidad mental que consiste en la capacidad de aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones, comprender y manejar conceptos abstractos y utilizar el conocimiento para manipular el entorno. Por lo tanto, cuando yo simplemente utilizo una herramienta con inteligencia artificial generativa para encontrar una respuesta sin hacer un análisis previo que me permita conectar esa respuesta con mi, con mi experiencia, contextualizarlo a otras situaciones, en el fondo me estoy haciendo más a una inteligencia artificial generativa en que podemos considerarla como un cerebro sin mente, que posee una red como la del cerebro, pero no tiene un sistema sensorial, no tiene conciencia, no tiene experiencias. Puede hacer cosas interesantes, pero no puede explicarse a sí mismo y no puede interrogarse para descubrir por qué está haciendo lo que está haciendo. Es una caja negra. Nosotros lo que tenemos que hacer es que tendamos a que nuestros estudiantes potencien aún más su inteligencia humana utilizando estas herramientas como un medio y no como un fin. Bueno, ¿cómo abordamos estos desafíos desde educación? Que creo que es lo que nos convoca hoy día como primer análisis y un espacio de reflexión. Miren, aquí algunos datos. Estos son los resultados de los últimos 10 años de las pruebas de matemáticas. Miren cómo estamos acá. O sea, hay una tendencia a la baja, que en realidad
ninguna novedad, pero podríamos preguntarnos que, qué podría ser la inteligencia artificial. ¿Es una herramienta que pudiéramos usar, por ejemplo, para revertir esta tendencia? ¿Qué pasa con respecto si nos comparamos con la OCDE? Estamos en el penúltimo lugar. Entonces, estas son preguntas relevantes que nos pueden dar una luz hacia dónde podríamos hacer una investigación para aplicar inteligencia artificial. O sea, ¿qué vamos a hacer con la IA? Puede ayudarnos a que los estudiantes mejoren estos resultados, y no solamente estos resultados, sino que la convivencia escolar, los problemas que tenemos hoy día en la educación, especialmente en la educación pública. Bueno, este estudio del 2024 nos plantea que los estudiantes están evidenciando sobredependencia y sobre confianza en la asistencia de la inteligencia artificial, especialmente en estos agentes, en estos tutores que los acompañan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra encuesta plantea que en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, el 79% de adolescentes entre 13 y 17 años están usando inteligencia artificial generativa, versus un 50% de adultos. Bueno, generalmente las generaciones más jóvenes son las que primero van adoptando las tecnologías. Y este estudio de Estados Unidos plantea que el 85% de los estudiantes prefieren ChatGPT a los profesores particulares, básicamente por la accesibilidad 24 horas al día, los 7 días de la semana, por la flexibilidad y por la inmediatez de la respuesta. Entonces, nuevamente, no sé si este fenómeno está siendo tan abordado o por las comunidades educativas por el impacto que podría tener, y veamos un impacto favorable. O sea, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista académico, podemos ahorrarnos muchas horas de tiempo en, por ejemplo, haciendo planificaciones o analizando pruebas, y ocupar ese tiempo quizás en la reflexión docente. Entonces, ¿dónde incorporar inteligencia artificial y para qué? En el proceso de difusión de las comunidades educativas, en la admisión, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la trayectoria académica de los estudiantes, en el apoyo académico, en la titulación y empleabilidad, en la formación continua. ¿En qué lugar? Eso es una pregunta que, desde un punto de vista de la comunidad educativa o de la dirección, podría llevarnos a hacernos a la interrogante de cómo tributa la inteligencia artificial en nuestro sello educativo. Porque podemos comenzar de una sala de clases para aplicar una herramienta puntual, pero lo interesante sería saber cómo esta buena práctica o los resultados que yo he obtenido se pueden masificar al resto de mi comunidad educativa. Por lo tanto, también podríamos preguntarnos cómo puedo usar la inteligencia artificial para mi proceso de evaluación docente. Desde un punto de vista más estratégico, en el caso chileno, podríamos analizar, desde el punto de vista directivo, cómo la inteligencia artificial tributa en el proyecto educativo institucional. Y ahí entonces tenemos una mirada que va desde la dirección hacia el resto de la comunidad, y también cómo podría contribuir a mi plan de mejoramiento educativo. No sé si hoy día esto está tan claro cuando las comunidades también están llevando a cabo sus planes de mejora y están pensando en la estrategia del colegio en el mediano plazo, considerando también que hay una serie de temas administrativos que se le exigen en las comunidades educativas y que quizás a veces necesitan tiempo para poder hacer esta reflexión. Pero también hay otras áreas, por ejemplo, cómo usamos la inteligencia artificial para el pensamiento crítico. Esto es muy, muy importante por lo que les mencionaba de que simplemente ocupamos la IA para obtener la respuesta. En el análisis de emociones, en el rol del docente, creo que tenemos que atener mucho acerca de cuál va a ser el rol del docente a partir de los videos que les he mostrado y los comentarios que ustedes están poniendo acá en el chat. Tutores virtuales y presenciales, las analíticas de aprendizaje para poder tomar medidas oportunas con nuestros estudiantes, la educación inmersiva y también qué regulaciones tenemos que tener con respecto a esto. ¿Por qué se lo planteo? Porque en una encuesta que hizo la UNESCO el año pasado, menos del 10% de las escuelas y universidades disponía de políticas institucionales y/o de orientaciones formales sobre el uso de aplicaciones generativas de inteligencia artificial. Y si le hago esta pregunta,
quizás ustedes estarán reflexionando cuál es la realidad en sus propias comunidades educativas y posiblemente este sea un tema muy, muy incipiente que tampoco está tan regulado. ¿Qué podemos hacer? Aquí proponemos una ruta que plantea distintos niveles. Lo primero, creemos que es muy importante comprender qué tan madura es la comunidad educativa para integrar inteligencia artificial. Por ejemplo, lo tomo en el caso de la infraestructura tecnológica. O sea, podemos tener una buena idea, diseñar una buena experiencia de aprendizaje, pero eso requiere de tener los elementos necesarios tecnológicos para poder llevarla a cabo. Gestionar conocimiento, cómo las comunidades educativas aprenden acerca de la integración de tecnología. O sea, si voy a hacer un plan para integrar tecnología o inteligencia artificial, ¿cuáles van a ser mis indicadores para saber si eso le aportó o no a la comunidad educativa y en qué ámbitos? Por eso les mencionaba que es importante comprender esto desde un punto de vista estratégico que esté complementado con lo que pasa en el aula. Alfabetización digital. Lo voy a detener después en esto porque el diplomado que les presento hoy día precisamente está en la línea de alfabetización digital y ahí tenemos una diferencia con herramientas de inteligencia artificial para la docencia. Por un lado, estamos hablando de comprender la IA y por otro lado, usar la inteligencia artificial. La infraestructura tecnológica que ya les mencioné, el aprendizaje autorregulado de nuestros estudiantes y finalmente, algo muy trascendental, ¿qué efectos tiene la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje? O en realidad cualquier otro tipo de tecnología, pero hoy día nos convoca la inteligencia artificial. ¿Qué efectos tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Saben más nuestros estudiantes? ¿Son personas que han desarrollado una mejor comprensión del mundo? ¿O no? Como un truco, como les mostraba en el video de TikTok. Y esto requiere liderazgo. Liderazgo. Y los diplomados que estamos ofreciendo acá en la universidad apuntan un poco a generar una comunidad de profesores e investigadores que estén analizando y reflexionando acerca de cómo integrar todos estos elementos en el sistema educativo. Ahora, a la pregunta cómo queremos integrar IA en educación, un enfoque puede ser uno más conductista, en que integramos tecnología en el aula, pero simplemente para tener acceso a la respuesta. Ese tipo de enfoque es distinto a pensar en que yo voy a tener una tendencia constructivista o conectivista, en que necesito las tecnologías para generar una experiencia de aprendizaje. Ahora, uno u otro enfoque nuevamente depende, desde mi punto de vista, desde qué tan madura digitalmente es una comunidad educativa, para reflexionar acerca de esto y para saber hacia dónde queremos. Porque podemos quedarnos en un escenario donde es muy interesante estar por la moda, pensar en tener muchas herramientas, pero no saber para qué las queremos utilizar. Darle una mirada un poco más reflexiva y considerar cómo ocupamos estas herramientas para generar experiencias de aprendizaje. Y esto se resume en lo siguiente. ¿Seremos consumidores de herramientas de inteligencia artificial? ¿Queremos comprender qué hay detrás de la IA? ¿Cómo diseñamos experiencias de aprendizaje con inteligencia artificial? Y también, ¿cómo evaluamos la IA? ¿Cómo sabemos qué herramienta utilizar o cuál no? ¿Por qué? ¿Qué efectos tiene en el ámbito, desde el punto de vista pedagógico, administrativo, tecnológico, de gestión? Bueno, con todo eso, les presento el Diplomado en Inteligencia Artificial para Educación. Esta está en la línea de alfabetización digital. Les voy a mencionar rápidamente. Primero, les voy a mostrar lo que no veremos en el diplomado. En el diplomado no vamos a ver herramientas que hoy día están disponibles para, por ejemplo, para planificar, para crear presentaciones, videos u otros materiales didácticos, como Skemly, Magic School, Conquer u otras. Eh, y hay bastantes de estas herramientas y en realidad con un poco de práctica no son tan complicadas de aprender.
Este diplomado está más orientado a que podamos comprender desde un punto de vista pedagógico y tecnológico qué hay detrás de la inteligencia artificial para reflexionar acerca de los problemas que les mencionaba hace un momento. Entonces, esto sí lo vamos a ver en otro diplomado, que va a comenzar en abril a más tardar, en que nos vamos a situar en metodologías y herramientas de inteligencia artificial para la docencia. Bueno, ¿qué es lo que sí vamos a ver acá? Vamos a ver un módulo de introducción a la ciencia de datos, considerando que algo muy interesante de esto es que el propio proceso de ciencia de datos se puede convertir, es una metodología en sí misma que puede ser trabajada con los estudiantes. Ese módulo tiene 2 semanas de duración, son 4 horas sincrónicas, 8 horas asincrónicas, un total de 12 horas. Después vamos a entrar a los fundamentos de programación con Python. Para este diplomado no es necesario que tengan experiencia previa programando, porque en este módulo vamos a ver todos los fundamentos que les van a permitir después interiorizarse en el ámbito del Machine Learning. De hecho, en este momento, en esta versión 1 del diplomado, ya vamos en la sesión 4 de este módulo. Este es el módulo más largo, tiene 36 horas con 8 horas sincrónicas. Luego van a haber metodologías para integración de Machine Learning en educación. Posteriormente van a haber fundamentos de Machine Learning, en donde van a haber modelos que les mencionaba, de aprendizaje supervisado, no supervisado, y finalmente van a tener proyectos de integración de Machine Learning en educación, donde lo ideal es que ustedes puedan llevar todas estas herramientas a su comunidad educativa y puedan desarrollar un proyecto en que apliquen esto y puedan tener una primera experiencia que después puedan seguir desarrollando en el tiempo, porque en el contexto de estos son diplomados. Tenemos que tener una experiencia acorde a un diplomado, pero eso no impide que ustedes puedan tener una mirada a más largo plazo y quieran decidir dentro de esa mirada a más largo plazo qué cosa puntual quisieran resolver con este diplomado. Estos son los 5 módulos y en total tenemos 120 horas. El calendario comienza el 27 de noviembre de 2024 y terminamos el 22 de mayo de 2025, considerando que acá en Chile hay un receso en febrero, por lo tanto en febrero no hay clases. Y entonces, todos los días jueves, la clase sincrónica, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Un total de 120 horas. ¿A quién va dirigido? A profesionales que deseen adquirir y desarrollar habilidades en inteligencia artificial aplicada a la enseñanza y la gestión educativa, docentes que buscan incorporar herramientas de IA y Machine Learning en sus prácticas pedagógicas, directores y gestores educativos, especialistas en tecnología educativa y también investigadores en educación, que quieran comprender cómo estas herramientas pueden también ampliar sus capacidades para, valga la redundancia, para investigar, para tener otros métodos y técnicas de análisis de datos. Lo que sí veremos. Con esto vamos a ver distintas librerías para ciencia de datos, como Pandas, NumPy, Matplotlib, etcétera. Vamos a ver distintos entornos de colaboración y ambientes virtuales para que ustedes puedan llevar a cabo sus proyectos. Y vamos a ver algoritmos de Machine Learning y también metodologías que les sirvan como marco para poder integrar estas herramientas, no tan solo en el aula, sino que dependiendo en el ámbito de lo que ustedes estén llevando a cabo en su institución, en el ámbito administrativo, de gestión, tecnológico o pedagógico. Por eso les menciono que esto, de algún modo, nos interesa con este diplomado que ustedes puedan iniciar un camino dentro de sus comunidades educativas para que estas experiencias se sistematicen y no queden como quizás la buena intención de un profesor o de alguna directivo que quiere implementar algo, pero sin un proceso que permita que esto se sistematice, se evalúe y sea permanente en el tiempo. Esto es lo que vamos a ver y el resultado esperado. Nos interesa que ustedes puedan describir los fundamentos de la ciencia de datos aplicados a la educación, tener habilidades esenciales de programación en Python, que después les permita implementar algoritmos de Machine Learning, explicar las estructuras de datos en Python y su aplicación en el procesamiento eficiente de información, desarrollar conocimientos teóricos y prácticos de Machine Learning,
utilizar diversas plataformas y librerías de Machine Learning en Python, aplicar metodologías específicas para integración exitosa de Machine Learning en el entorno educativo y finalmente desarrollar un proyecto de integración de Machine Learning en un entorno educativo real. Bueno, aquí les dejo el equipo docente del diplomado, con una vasta experiencia en educación, inteligencia artificial, en investigación aplicada. Y aquí está la información general del diplomado. Como les menciono, partimos el 27 de noviembre. Aquí está el email y el número de teléfono de contacto. Porque si no lo tienen, es la misma información que está en la web del diplomado. Y hasta el momento, tanto como en la primera versión, tenemos estudiantes que en este momento están en el módulo de Python y en distintos contextos y hemos estado conversando ya acerca del- de las ideas que tienen para aplicarlas en el módulo final, bajo la mirada que les mencionaba, cómo comenzamos a cimentar un camino en las comunidades educativas para que estas experiencias se sistematicen y las comunidades educativas finalmente se puedan adaptar a no a la tecnología puntual, sino a un proceso continuo de integración de tecnología. Porque claro, ahora la ola es la inteligencia artificial, pero quizás en un par de años más va a ser la computación cuántica. Entonces, no vamos a empezar a pensar todo de nuevo, sino que la idea es cómo tenemos procesos que permitan que esta transición no sea lo más suave posible. Eso. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé qué les parece la presentación. Natalia, me pregunté si podía buscar ¿cuál estudio, Natalia? ¿Qué les parece? Dudas, consultas. El primero, Chile. Puedo compartir la presentación. Si gustan, la voy a dejar a educación continua para que se la reenvíen. Y creo que tenemos una responsabilidad muy importante, no tan solo con nosotros, sino también con las nuevas generaciones, porque no sabemos a qué se van a enfrentar, ni siquiera ni cuáles son las carreras, y tampoco creo que hemos analizado tan en serio cómo el propio sistema educativo se tiene que adecuar a esto. Y, perfecto, Natalia, si quieres, déjeme el correo, su correo y se la envío ahora terminando la sesión. También le voy a compartir en educación continua una investigación que estamos haciendo a propósito de lo que les mencionaba, con respecto a qué pasa con la gramática y la inteligencia artificial generativa, porque, claro, está toda esta tendencia a los prompts, pero nos dimos cuenta que quiere un paso antes y analizar si es que hay una relación en la manera, incluso en las estructuras gramaticales, versus los resultados que nos entrega la inteligencia artificial generativa. Sí, está ya. La charla va a estar completa, disponible. El equipo de educación continua se va a poner en contacto con ustedes y entonces yo estoy anotando los emails aquí y les voy a compartir la presentación y si tienen alguna duda, también les dejo mi correo acá. Con mucho gusto podemos seguir en contacto. Si tienen alguna duda con respecto al diplomado o a otra línea de investigación que quieran trabajar, con mucho gusto podemos conversar. No hay problema. Creo que mencioné que en la universidad tenemos la línea de informática educativa, entonces tenemos un equipo multidisciplinario en que estamos tratando de comprender cómo la inteligencia artificial está contribuyendo en distintos ámbitos de la educación. Cristian Flores, Cristian del equipo de Educación Continua nos comenta que la charla se va a subir al canal de YouTube de Educación Continua mañana. Y también Cristian tiene nuestra presentación, así que también se las puede hacer llegar y yo también se las voy a hacer llegar a las personas que nos dejaron aquí su, su correo. Eso por mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya interesado la presentación
me interesaba mucho que pudieran comprender cuál es el contexto de este diplomado y acá quedamos desde Educación Continua y por mi parte a vuestra disposición para cualquier otra duda que puedan tener. Muchísimas gracias.